recortar el gasto público por parte de un gobierno, sin duda, es una medicina a una economía enferma de un país. Recortar el gasto público es una obligación moral, una obligación que deben de tener todos los gobiernos cuando existen poblaciones, núcleos rurales o urbanos, incluso suburbanos, en donde la miseria está a flor de tierra y bueno, los propios ciudadanos tienen tantas desventajas de desarrollo que avergüenza que el gobierno tenga un exceso en sus gastos. El gobierno se compone de 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ambos, los 3 poderes, están obligados a tener estas economías, esta austeridad que demanda la población de no tener gastos excesivos, de no tener una carga de costos administrativos para privilegiar a una banda de burócratas que a veces solamente por cuestiones sindicales desangran al erario y ni siquiera dan resultados. Dijéramos, son unos excelentes trabajadores, dices, adelante. Este sí ha sido un mal del país en general. El magisterio es uno de los que más ha presentado este problema. Ni siquiera se sabe cuántos maestros hay, las plazas se venden, se heredan, no hay ni siquiera un examen para ver si tienen la calidad óptima de enseñanza, y sin embargo tienen prestaciones, tienen toda una carga de gastos que, vuelvo a insistir, si los resultados fueran que tenemos la mejor educación en el mundo, pues dices, bueno, vale la pena ese costo. México llega a gastar lo mismo que gastan países que tienen, sí, los primeros lugares en educación. Entonces no se trata de invertirle más, sino se trata de trabajarle, ser honestos, aunque nos cueste invertir en esto. Y así debe ser en el ramo de la salud, otro grave problema, porque de pronto, principalmente en el sector salud gubernamental, los sindicatos han sido quienes presionan para tener estos gastos excesivos a una parte privilegiada de burócratas que son los que se benefician de estos acuerdos y negociaciones. Y de ahí todos los sindicatos administrativos. Hay demandas que sí deben de estar siempre mejorando la condición del trabajador, pero hay situaciones en las que se han visto cosas tan absurdas en el gasto que dice uno, ¿y por qué les dan eso? ¿Por qué ganan aquello? ¿Por qué les pagan esto? ¿Por qué les dan aquello? Pero vuelvo a insistir, debe de ser una generalidad. Y no solamente que una mañana se levante López Obrador y diga, quiero destruir a la Suprema Corte de Justicia y lo primero que voy a hacer es reventarlos desde adentro. ¿Cómo? Ahorcándoles financieramente. ¿Para qué? Para que comience inclusive una insubordinación de los trabajadores y se convierta en una anarquía el Poder Judicial y estén tan distraídos en resolver su problema interno que no les dé oportunidad de ver cuando los desaparezcamos. Esa es la realidad. López Obrador le está pegando a la Suprema Corte de Justicia no para buscar ahorros, porque si buscara ahorros comenzaría por su propio gobierno. Si lo que está buscando es que de verdad se puedan redireccionar más de 20,000 millones a becas, a programas de salud, a todo lo que él ha argumentado, bueno, pues ya hubiera hecho recortes primero en situaciones como, primero ya hubiera puesto orden y no se hubiera permitido estos saqueos como el que leímos en la mañana de las patrullas de la Guardia Nacional que tienen un costo, un sobreprecio de casi la mitad, del 47%. Es impresionante.
sobrecostos en Dos Bocas, sobrecostos en el Tren Maya, sobrecostos en los aeropuertos, información que se va a la reserva para que no digan nada. También leímos cuántos están asignando para su fideicomiso de inmuebles. Compran edificios de más de 250 millones de pesos. Morena. Y así, si empezamos a hacer la lista de todo lo excesivo en López Obrador, es brutal el gasto absurdo, comenzando por todo lo que se ha pagado y hasta hoy se debe por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Comenzando desde ahí. Y así ha sido. Ya no se habla, pero recordemos que también se metieron en un problema por cancelar contratos de empresas que venían construyendo los gasoductos entre Estados Unidos y México, y que terminamos pagando una multa por haber sido gandallas, una multa excesiva de más de $4,000 millones. Y ahí están los gastos sin sentido, como regalarle $80 millones en gasolina a Cuba. Y así la lista de gastos, que seguramente ustedes aquí van a escribir en este video todos los gastos excesivos que se le han demostrado a este gobierno, que hacen sin sentido, que hacen desviando, que hacen robando, saqueando, como Segalmex. En este canal leemos diario una nota de corrupción con una sorprendente desfachatez de desviar dineros, de saquear los dineros y sin que pase nada. Vuelvo a insistir, poner orden en el recorte, de hacer un gobierno más ligero en su gasto, es una obligación. Entre menos gasten y sean más eficientes, el pueblo está más agradecido. Y estoy de acuerdo, pero no puedes utilizar este argumento para destruir a la Suprema Corte de Justicia mientras en tu gobierno el saqueo y el gasto es irracional. No estoy defendiendo a la Suprema Corte porque también hemos sido víctimas, sí, de llegar a un juzgado y no está abierto. Se fueron de vacaciones. El juez ya no va a abrir tu caso porque, o sea, sí somos víctimas de que muchas cosas se han retrasado porque pues son unos huevones también en el sistema judicial de este país y gozan de unos privilegios de impunidad brutales. También se han ganado su prestigio y de ahí se agarra López Obrador. Pero bueno, regresemos al fondo. No puede López Obrador usar este argumento para ahorcar financieramente, que no le interesan los 20,000 millones que le quiere quitar a la Suprema Corte. Lo que le interesa es generarle este grave problema a la Suprema Corte. Un problema que cuando Morena se salga con la suya, lo que va a ocurrir es que los trabajadores ya no van a alegar ni quemar la piñata de López Obrador. Los trabajadores, cuando comiencen a dejar de percibir esto que perdieron por los fideicomisos, se la van a cobrar a Norma Piña, no a López Obrador, porque van a comenzarse a desesperar y a presionar a su jefe inmediato. Y ahí es donde López Obrador tendría éxito en su plan macabro de distraer y descomponer a la Suprema Corte desde adentro. Quédese, este es el podcast de su amigo Miguel Quintana el Troll. No habíamos hablado de este detalle, a propósito de que ya contestó López Obrador de una manera asquerosa respecto a las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Regreso de inmediato y platicamos. ¿Dónde está mi entrada? ¿Dónde está mi entrada como siempre? Ay. ¿Cómo están, amigos? Excelente día. Miércoles, mi día favorito, claro que sí.
Gracias a todos por estar en este podcast de Miguel Quintana del Troll por la Red de Información Digital. Vamos rápido al tema después de esta pequeña introducción de casi 10 minutos. Oigan, en lo que estoy cambiando, difícil la situación en Israel con este tema del hospital. Su mecha. Se vino a complicar todo de una manera asquerosa. Y muy complicado. Muy complicado poner esta posición. Una posición frente a cosas, híjole, que te dejan a mucha duda. Yo, la verdad, veo cada vez más complicado el tema de Israel. Y me preocupa porque va a impactar al mundo entero, El tema de la guerra que se está suscitando no es un tema que se quede ahí local. De verdad va a impactar al mundo entero en la forma en que está escalando. Qué lamentable. Qué lamentable. Venimos de vivir una pandemia y lo que hizo el mundo fue regresar a destruirse. Rusia contra Ucrania, hoy estos terroristas contra Israel y Israel cobrando una brutal venganza contra un pueblo que dentro de muchos hay quienes ni la deben ni la temen. Pero bueno, está el mundo así. Y bueno, ¿para qué irnos tan lejos? Con mirarnos al ombligo y ver que en México las cosas no están bien. No están bien y estamos a 8 meses de una elección que tiene y nos muestra retos importantes. Así que bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir presionando desde aquí, desde esta trinchera, y por lo pronto vamos a platicar de esta verdadera estupidez de López Obrador. Oigan, es que de verdad le encanta meterse no el pie, o sea, le encanta meterse en una nueva controvertida batalla, y en esta ocasión va contra la Suprema Corte de otra manera. El tema de los fideicomisos, vuelvo a insistir, no es un tema menor, ni es un tema que se vaya a resolver quemando una piñata y saliendo los trabajadores a protestar en la calle. No, el tema va más allá. El tema es que López Obrador lo que quiere es descarrilar a Suprema Corte de Justicia. Y hablando de descarrilamiento, ya le gustó el tren, ¿no? Ahora quiere poner tren de pasajeros desde las rutas del Tren Maya hasta la Ciudad de México, y de ahí a Guadalajara y de ahí a Monterrey. Oigan, ¿alguien no le ha dicho que ya nomás le queda menos de un año? Que alguien le informe a López Obrador cómo está el asunto. Ahora, ¿de dónde quiere hacer tanto tren? Digo, está muy chingón. Digo, yo siempre lo he dicho y lo dije aquí. En lugar de estar dándole vueltas como idiota a la selva, hubieran hecho líneas que beneficiaran a los pasajeros en zonas de mucha demanda. Pues, sin duda, un tren México-Guadalajara-Monterrey sería espectacular. Sería lo mejor. Y si se conecta al sur, no, bueno. Pero, miren, ¿a qué horas? Sí, discursos de campaña. Discursos de campaña, y ahí está el asunto. Lo de la Suprema Corte de Justicia es un excelente pretexto de campaña. Me mandaba las imágenes una seguidora, a quien aprecio mucho porque nos ha ayudado mucho en el canal, y en la Colonia Condesa están desplegando, por decir, o sea, me manda la de la Colonia Condesa, pero están desplegando ejércitos de activistas, de brigadistas, de los servidores, de los cuervos de la nación y de las brigadas de Morena, para llevar el mensaje sobre esta resistencia que está iniciando la 4T en contra de un poder judicial corrupto y que quiere defender sus privilegios a como dé lugar. Háganme el cabrón favor. ¿Qué necesidad? Pues es que ese es el asunto. Encontró un perfecto pretexto para arrancar un discurso de campaña. Usted y yo, que somos personas, y eso, que miren que yo soy un ignorante brutal, me declaro uno de los ignorantes más grandes que hay en el internet, pero aún así me da para entender que lo que está haciendo López Obrador es incorrecto, estúpido, y que no tiene aparte fundamento.
hoy la responsable administrativa del Poder Judicial fue al Congreso, en estos parlamentos abiertos que se están dando, y les dio una lección de cómo se administra el dinero en el Poder Judicial. Bueno, de verdad les dio una cátedra de administración, de finanzas administrativas en el Poder Judicial. No, parecía un examen profesional de alguien, ¿no? Qué puntual para explicar cómo son los gastos, cómo son, no, los dejó como estúpidos. Y aún así, van a seguir con su intención, porque la intención de ellos es un asunto electoral. Miren, este tema de la piñata que tengo aquí a mi lado, la derecha o los anti-AMLO lo gozan, lo celebraron, fueron felices viendo esta imagen. Y aquellos que simpatizan con López Obrador, si ya andaban medio enojados porque está imponiendo a Omar Harfuch, si ya estaban medio enojados porque hay mucha gente que confiaba en que Marcelo Ebrard pudiera de verdad aspirar, si andan ahí dividiéndose porque ya están definiendo a los candidatos en 9 estados, lo único que están haciendo es con esto cerrar filas y otra vez unirse en torno a López Obrador. Esto de la piñata, aquí se celebra. Bueno, yo no, porque la verdad es que es una estupidez también. Porque lo único que están haciendo es haciéndole el caldo gordo a López Obrador. Se victimiza. Se victimiza con un grupo al que necesita llevar a una elección unido y enojado, reaccionando. Porque en la derecha son unos cavernícolas que inclusive queman piñatas. Y me da mucha risa porque cuando quemaron la piñata de Norma Piña, se hicieron pendejos literal. Y en cambio, ahorita que se quemó la de López Obrador, hasta López Obrador salió de hacerse la víctima en la mañanera. Pero es que ese es el tema. Campaña electoral. Y López Obrador encontró un pretexto perfecto para poder poner un argumento nuevo con el que a todos sus idiotizados los pueda convencer de que la 4T está en el camino correcto y que los conservadores son los enemigos de la paz pública y que lo único que están haciendo es luchar para defender privilegios. El discurso perfecto para un sector de la sociedad tan lastimado, poco informado, que lo que hace es reaccionar. Y es propaganda. Toma el Poder Judicial las calles por recorte de fideicomisos y vuelvo a insistir, esto puede terminar rebotándosele después a la propia Norma Piña, que pareciera que es el plan así de López Obrador. En una inusual protesta, miles de empleados de diferentes oficinas del Poder Judicial de la Federación exigieron al gobierno federal no tocar los fideicomisos institucionales que alegaron afecta a trabajadores y extrabajadores. El objetivo de la mayoría legislativa de la 4T, encabezado por Morena, es recortar recursos del Poder Judicial y desaparecer 13 de 14 fideicomisos que acumulan 15,000 millones y que buscan trasladar a la tesorería. Pero ya revisando las cuentas bien, ¿no? Son arriba de 20,000 millones, ya haciendo el resumen total de cuánto van a afectar. Ante la pretensión de los morenistas, los trabajadores colocaron mantas, abandonaron labores y en el caso de la Ciudad de México bloquearon avenidas aledañas y oficinas judiciales. Las manifestaciones se registraron en al menos 22 estados de la República. Los bloqueos en la capital colapsaron avenidas como Insurgentes, Revolución, Periférico Sur. Además, los trabajadores del Palacio de Justicia de San Lázaro marcharon para manifestarse afuera de la Cámara de Diputados. El magistrado Fernando Rangel Ramírez y los jueces Virginia Gutiérrez Cisneros, Esperanza Arias Vázquez, Rubí Celia Castellanos Barradas, Daniel Niño Jiménez y Marcela Castro Núñez, coordinadores de los tribunales colegiados civiles, informaron por escrito que ayer no correrían los términos legales en ninguno de los procedimientos. Bueno, eso está toda madre, se detiene el reloj.
No son privilegios, son nuestros derechos. El Poder Judicial federal no es enemigo del pueblo, así exigían. Así gritaban las consignas. Exigimos cese a la intromisión al Poder Judicial porque afecta a la Procuración de Justicia. Fueron algunas de las consignas lanzadas en mantas y gritos. En los medios de comunicación han aparecido varios empleados dando argumentos y poniéndole una madriza al propio López Obrador. López Obrador ha considerado que los fideicomisos son usados para cubrir privilegios. Bueno, ya sabemos el pinche discurso que quiere. La fracción en la Cámara de Diputados pretende votar esta iniciativa y bueno, pues está bastante complicado. Si la oposición se une, Morena no puede. El PAN ha hecho un llamado a la oposición en general y eso significa que incluso Convergencia no vote. Eso significa rascarle hasta los más que se puedan para que no voten a favor. Y hay un rumor, de que inclusive los de Marcelo Ebrard y Monreal podrían revirarle a López Obrador en esta. Pero si no ocurre esto, va a pasar sin nadie que los detenga y se van a salir con la suya. Ayer en una de las protestas los inconformes quemaron una piñata con la figura de AMLO y bueno, López Obrador dijo que le vale que quemen su piñata. Y bueno, ya sabrán, les dieron todo el argumento para que se soltara contra ellos de una manera brutal. Los sindicatos siguen convocando manifestaciones, las manifestaciones no han terminado, siguen todavía dándose presencia en las principales vialidades de la Ciudad de México y de algunas ciudades. Se van a continuar, todo indica a que inclusive se van a paro los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Pero vuelvo a insistir, a ver, esto al final le va a terminar beneficiando a López Obrador. Porque, a ver, si detienes el Poder Judicial porque los trabajadores se vayan a paro, ¿qué va a pasar? A ver, imagínense ustedes a los trabajadores en la calle protestando y el Poder Judicial detenido. ¿Qué pasa con aquellos que requieren que ya un juez resuelva su caso? ¿Qué pasa con aquellos casos en los que inclusive hay un detenido y pues está en un término para que ya se emita si le van a dar chance de salirse o se va a quedar en el tambo? ¿Cuántos casos se van a retrasar y van a causar molestia, enojo? A la gente le vale soberanamente sombrilla. En serio, digo, la desesperación. Quizá usted y yo, porque estamos en la comodidad viendo la tele, pero imagínense aquellos que sí tienen la necesidad de tener a alguien, un familiar preso, o a alguien a quien le cometieron un delito y ahí está el inculpado, el presunto, y pues lo que uno quiere es que ya se resuelva. O que se resuelva el juicio de una casita, el juicio de una herencia, de un litigio con un negocio, y que ya estaba a punto de salir. Y que se van a perder miles de pesos porque simplemente pues, los juzgados no pueden emitir. Bueno, un amparo, ni siquiera le puedan sacar y lo agarre una policía estatal. ¿Cuántas cosas pueden afectar a este paro del Poder Judicial? Bueno, ¿y quién va a ser responsable? Sí, López Obrador, usted y yo lo decimos. Porque vuelvo a insistir, nosotros estamos un poquito con más capacidad de razonar esto. Pero la gente que va a salir afectada, la gente que está ahorita afectada por los bloqueos, en general, la sociedad es muy dada de a mí me vale lo que ocurra, a mí nomás no me afecten mis intereses. Así es el mexicano. Y entonces, pues lo que van a hacer es culpar a la Suprema Corte de Justicia. Sí, a López Obrador, sí, también a la Suprema Corte de Justicia. Porque, no a la Suprema Corte, al Poder Judicial, perdón. Porque así es lamentablemente la ciudadanía. No crean que la ciudadanía va a decir, no se preocupen, pobrecito, les van a quitar sus privilegios, porque ya, López Obrador, para empezar, está sembrando esa idea.
Y van a decir, no, pobrecitos, está bien, yo me espero que mi familiar se quede ahí otros 3 días en la cárcel en lo que los jueces regresan a la oficina. No, pues no funciona así. La gente se enoja, se va a enojar mucho. Y eso va minando al Poder Judicial. Y los trabajadores de pronto van a decir, bueno, no nos hizo caso el presidente, pero a ustedes ¿cómo lo van a resolver? Y se van a voltear y van a decirle a su patrón inmediato, que es el Poder Judicial, resuelve. Oigan, es que acuérdense que el presidente sí, pero ese es problema de ustedes. ¿Para qué se anda peleando usted con el presidente? Resuélvanos, porque así somos. Y eso quizá es un parte del plan macabro que tiene López Obrador para debilitar al poder judicial en México. Vamos a ver lo de la quema de la piñata. Espero que no me baneen el video. ¿Sabían ustedes que nada más por poner estas imágenes quemándose nos podrían banear el video? Vamos a ver. Vamos a ver si no nos la banean. Si no, pues voy a tener que recortar por lo menos este pedacito del video. Bueno, algo que sí hay que recordar, ¿cuántos revés ha recibido López Obrador por diferentes jueces, juzgados? El de Mérida, por ejemplo, con el Tren Maya. Cuando fue lo del aeropuerto, que no podían avanzar en lo de Texcoco, ¿por cuántos jueces? Bueno, si ya desde entonces varios jueces le dieron sus jodas a López Obrador, que se vaya preparando, porque eso sí, en cada litigio que caiga el gobierno peleando algo, ya quiero ver cómo lo van a tratar los jueces ahora. Y se acaba de echar un alacrán en la espalda, ¿eh? Porque aunque no lo queramos, lo que determina un juez es a su criterio. Para eso son los jueces. Y ese juez puede ser flexible en determinados casos, porque es un bien común eso. Pero ahorita creen que va a ser flexible con López Obrador en alguno de los casos que se estén litigando. Le van a dar una madriza en cada caso que se encuentren peleando el gobierno de la República con un particular o con un partido político, con algo. Ya quiero ver la bola de amparos que van a liberarles a muchos que estén peleando contra el gobierno. López Obrador se acaba de echar al Poder Judicial encima. Y es una gran estupidez lo que hizo. Oigan, pues vamos a ver en qué para esto. No pinta bien, vuelvo a insistir. Creo que inclusive ellos tienen plan A y plan B, como siempre. Creo que también consideran el asunto de que no pasen los fideicomisos. Quizá cuando ya esté haciendo este video, cuando usted ya vio este video, ya pues se salvaron los fideicomisos de la Corte y no pasó. O una de esas ya se jodieron el fideicomiso. Pero también tienen su plan B. Si no pasara lo de los fideicomisos, de todos ellos ya tienen el argumento. Pues se la van a pasar diciendo en la campaña que intentaron recortar gastos y que pues no, que no se pudo porque los conservadores pues cuidaron sus privilegios, etc., etc. Ya tienen una bandera de campaña. ¿Saben qué es lo más peligroso? No es el único lugar de donde quieren sacar dinero. Voy a cerrar con un video que les voy a presentar de Lili Téllez, mi queridísima y guapísima senadora. Y es brutal el tema que trae Lili Téllez. Es un video de CDP Noticias, por cierto, pero vale la pena ponerle atención a esto que Lili Téllez está poniendo en la mesa de discusión sobre un asunto bastante delicado. Yo voy a dejarles con el video de Lili Téllez, pero antes quiero agradecerles de estar en este podcast, otro nuevo capítulo. Como siempre, nos vemos en la noche. Suscríbanse al canal, denle clic a la campanita, compartan el video, comenten el video,
denle like o dislike si no le gusta, y gracias por sus donativos, de verdad. Gracias por sus donativos, es impresionante cómo se siente el apoyo por parte de ustedes. Los voy a dejar con este video de Lili Telles y lo vamos a ir comentando. Vamos a estar muy atentos a esto que le va a pegar brutal a todos los mexicanos. Pongan atención a este video, porque es un tema del que no se está hablando mucho, y Lili Telles hace un llamado a estar alertas de lo que va a ocurrir con los ahorros de cada uno de los mexicanos. Prepárense, López Obrador va por sus ahorros. Ahora sí lo van a cumplir. Va por los ahorros de cada uno. No deje de ver el video. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente capítulo. Yo los dejo con mi guapísima Lili Telles, pero quiero antes abrir el micrófono a Lili Telles. Muy bien. Vamos con Lili Telles. ¿Qué tal? Soy Lili Telles en SDP Noticias. Si tienes ahorros en bancos, te urge saber cómo el gobierno te quiere robar más hasta de ese dinero que tienes guardado. Morena pretende elevar 900% el impuesto a los intereses que te dan tus propios ahorros en los bancos. Esto es un abuso contra la población, es un vil robo y no debemos permitirlo. Veamos, ya has pagado todos los impuestos que te quita el gobierno. De cada 3 días que trabajas, el gobierno se queda con tu salario de uno de esos 3 días. Y no te lo devuelve, Se lo gasta en obras carísimas e inservibles y se lo embolsan muchos políticos para vivir como reyes. Claro, te dicen que tus impuestos van a donde deberían ir, a la salud, a la seguridad, a la educación, etc. Sin embargo, a eso le destinan un porcentaje mínimo. Ahí están los resultados. Hay pésimos servicios en todas las áreas, mientras padecemos cada vez más la ola de violencia en México. El gobierno ya no haya cómo exprimir más a la población y se les ocurrió aumentar los impuestos a las ganancias que te dan tus propios ahorros, por los que ya habías pagado impuestos. Pretenden elevar del 0.15% al 1.48% la tasa de retención sobre intereses al ahorro. Y para colmo, lo calcularon en una forma totalmente tramposa. No sobre el monto de tus ganancias, no sobre los intereses, sino sobre tu capital ya ahorrado. Va a ser un cobro totalmente desproporcionado. ¿Qué pretenden? Que la gente no ahorre o que no lo haga en el sistema financiero mexicano, que se promueva el uso de efectivo. Al secretario de Hacienda que inventó este engendro, le adelanto que votaré en contra en el Senado. Y le recuerdo que el presidente López Obrador había prometido no subir impuestos, mientras usted, señor Rogelio Ramírez de la O, ya está como Santana, porque este es un impuesto injusto, como el de las puertas y las ventanas.